Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más estoy con ustedes en este día para así traer el estudio de la palabra de Dios. Quiero decirle que estamos contentos y regocijados del Señor por darnos el privilegio de llegar a todos ustedes, amados hermanos y amigos que nos ven a través de estos medios para así llevar el estudio de la palabra del Señor. Somos la Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Estamos ubicada en el 231 de la 181 Street en el Bronx, Nueva York. Y por la gracia y misericordia de Dios estamos al frente. Y quiero así comenzar con una oración para que Dios sea bendiciendo todo lo que podamos hacer por su misericordia en este día. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque tus maravillas son grandes. Oh Señor, mira, Señor, te presento de una manera especial este día, Señor, este estudio que vamos a realizar en el día de hoy, para que tú, Señor, sea bendiciendo, sea glorificándote a través de nosotros y nos uses como instrumento en tus manos, Señor. Mira, Señor, a todas las vidas, todos los hermanos, todos los amigos que pueden tener la oportunidad de ver este video, Padre, para que tú, Señor, bendiga sus vidas, bendiga sus corazones, sus familias, le dé fortaleza, y que sea de una bendición y de edificación para todas sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Y como tenemos acostumbrado, los viernes estaremos estudiando la clase bíblica, que para hoy nos corresponde el estudio número 11, que está la base bíblica en el libro de los Hechos, en capítulo 17, del 22 al 34. Amén. Y así el tema de hoy está titulado "El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa". Amén. ¿Qué podemos deducir de este tema? Amén. Como la palabra de Dios dice, el Señor Jesús le dijo a su discípulo que Él era la luz del mundo. Amén. Y la luz, amén, comparada con las tinieblas, o sea, la luz es todo lo contrario a las tinieblas. Cuando hay luz, no hay tinieblas, porque cuando la luz llega, usted puede estar en un lugar oscuro, tremendamente oscuro, todo cerrado, que no hay ninguna luz. Si se enciende una luz, inmediatamente las tinieblas se disipan. Así sucede cuando, en este caso, la luz espiritual, la luz de Cristo, el Evangelio, amén, cuando es predicado a un mundo que está sumido en las tinieblas porque lo compara como la religión, como una oscuridad, la religión, amén, del hombre, toda la religión, no el Evangelio es luz, pero todas las religiones del mundo, amén, tienen origen en las tinieblas. Y vamos a ver en esta base bíblica, vamos a estudiar acerca de el discurso de Pablo en el Areópago. Sabemos que Pablo, uno de los grandes hombres del Nuevo Testamento, amén, que era judío, fue instruido como fariseo a los pies de Gamaliel, uno de los grandes rabinos en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, y que era también miembro del Sanedrín, o sea, del tribunal judío, que estaba a cargo de juzgar los asuntos morales y espirituales del pueblo de Israel. Y vemos que este hombre, luego que se convierte era perseguidor de la iglesia, luego tiene un encuentro con Jesucristo, amén, que él lo describe en el capítulo 9, y luego va, amén, y es transformado en un discípulo de Cristo, y Dios lo capacita para que él vaya y lleve el Evangelio a muchos pueblos, en este caso al pueblo de los griegos. Y vamos a ver, así como le había dicho, la base bíblica que vamos a estudiar en este día se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 22 al 34. Y vamos a leer para la gloria del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, gloria al Señor. Dice,
Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo que la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Dios sigue bendiciendo su palabra, que son, amén, que nos dan vida y nos dan paz. Amén. Así que lo que acabamos de leer en este día, amén, en este tema, estamos como en la introducción. Pablo está allí, dice que luego de que él había estado en Berea con Silas y Timoteo predicando el evangelio, amén, y vemos las cosas que Dios hizo a través de la mano de Pablo. Vemos que él sale y se encuentra ahora en Atenas. Atenas era la capital de Grecia, amén. Y para el tiempo de Pablo sabemos que el imperio griego, que se caracterizó por conquistar el mundo, y sabemos, todos hemos escuchado de la historia, nos habla del imperio griego encabezado por Alejandro Magno, que fue uno de los grandes conquistadores en el periodo antes de Cristo, en este siglo, a través del 300 antes de Cristo. Vemos que este hombre fue por todo el mundo y dominó el mundo actual. El imperio se expandió totalmente, y por eso usted puede ver, gloria a Dios, que la cultura griega, el idioma griego fue avanzando ante ese mundo en esa época. Y usted ve que aún ahora, gloria a Dios, tenemos la influencia del pensamiento griego en lo que es la ciencia occidental. Pero para este tiempo existían, gloria al Señor, la antigua Grecia, gloria al Señor, había mucha gente allí que eran los llamados filósofos, que eran como Platón, Aristóteles, muchos de ellos que influenciaron el pensamiento, el periodo, amén, de esta época. Y vemos que ya para el tiempo de Pablo había ya una decadencia de este imperio, porque sabemos que si usted busca en la escritura, en el libro de Daniel, describe que la estatua que
Nabucodonosor vio en el sueño que tenía, usted sabe, tenía la cabeza de oro que representaba el imperio babilónico. Luego tenía un pecho de plata que era el imperio medo-persa. Amén. Y luego, así sucesivamente, luego vemos en otra de las visiones de Daniel, como también se representan a través de bestias. Y describe el leopardo, amén, el león, el oso. El león era el imperio babilónico, el oso era el imperio medo-persa. Amén. Y luego vemos el leopardo, que era representado por Alejandro Magno, que también está en el Apocalipsis. Y vemos todos estos imperios sucesivos, cómo se van desarrollando, cómo Daniel lo va describiendo, cómo los ve. Y no describe exactamente, dice, griego o romano, pero está viendo las características de este imperio. Por ejemplo, en el imperio griego, que era representado por el leopardo, vemos que este se movía con extremada rapidez, astucia, y así se caracterizó el imperio de Alejandro Magno, como se caracterizó, conquistó el mundo, conocido en esa ocasión, en ese mundo, de una manera ágil, rápida. Amén. Pero vemos que ya para el tiempo de Pablo estaba en su apogeo el imperio romano. Y el imperio romano se caracterizaba no por destruir, por ejemplo, en el caso de Babilonia, el imperio babilónico, sabemos a través de las escrituras, si usted estudia, en el libro de Jeremías, nos dice que ellos sitiaron Jerusalén en el tiempo de Jeremías. Amén. Y sitiaron la ciudad y llevaron mucha gente cautiva, destruyeron toda la ciudad, destruyeron todo. Amén. Ese era el modo de operar del imperio babilónico. Pero vemos que cuando viene el imperio romano, ellos en vez de destruir, en vez de aniquilar esas civilizaciones, ellos adoptaban las civilizaciones y hacían pacto de alianza y lo hacían tributario. Por eso que en el tiempo de Jesús, usted puede ver que había un gobernador llamado en Judea, llamado a Poncio Pilato, pero también ellos tenían un gobernador en Galilea llamado Herodes, el tetrarca, que era oriundo de Idumea, amén, una región que estaba más abajo de Jerusalén, de Judea. Pero vemos, gloria a Dios, que este era el modo de operar de los romanos. Entonces, para el tiempo de Pablo, ellos construyeron muchas carreteras, muchos que comunicaban al imperio. Por eso que usted ve que el famoso dicho que se dice que todos los caminos conducían a Roma, era refiriéndose que en el tiempo del imperio romano, ellos construían carreteras, acueductos que conectaban uno con otro, pero si usted seguía las carreteras romanas, lo podía llegar directamente a Roma, que era la capital del imperio, donde estaba el emperador. Amén. Pero vemos que eso permitió que el evangelio se expandiera. Usted sabe que cuando, amén, vino la persecución en Jerusalén, los apóstoles salieron, muchos de ellos se iban por la persecución y se iban a las ciudades vecinas, cumpliendo así el mandamiento del Señor Jesús cuando le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces le dijo de la promesa, le dijo que cuando venga el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Y dijo Samaria, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabemos que luego que vino la persecución, Felipe se trasladó a Samaria y allí se manifestó el poder del evangelio, el Espíritu Santo a través de Felipe, que era evangelista, y vemos que hubieron grandes señales, grandes conversiones, amén, grandes milagros, amén, que se ocurrieron en aquella ciudad. Y luego sabemos, que a través de los hechos podemos ver que el evangelio se expandió y luego llegó hasta Antioquía, donde fue la cuna, donde dice que allí se llamó cristianos, a los seguidores, a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez. Y ya vemos, amén, en este capítulo,
en el capítulo 17 del libro de los Hechos, como estamos viendo en el tema que vamos a tratar en este día, vemos que nos habla las Escrituras que el Evangelio es luz. Amén. Y usted sabe que el paganismo había tomado y ha tomado desde tiempos, incluso si usted va allá al Génesis, donde en la época de Abraham, se habla que allí donde estaba Abraham, amén, había tanta idolatría y habían tantos ídolos. El mismo Abraham era idólatra, él tenía ídolos, fabricaba ídolos. Amén. Entonces, todo esto, y vemos como Dios lo llama, amén, de allí y le dice que salga, amén, porque, gloria al Señor, que Dios le iba a establecer un pacto con Abraham. Y ese fue a través de la fe. Pero vemos, gloria a Dios, que Dios lo saca de allí, amén, y esa luz, amén, de Dios que ilumina a él a través de la fe, porque dice que Abraham creyó a Dios, amén, y eso le fue imputado como justicia, lo hizo justificado delante de Dios. Pero vemos que, gloria a Dios, dice el pensamiento central, cuando el evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Amén. Entonces vemos que hay un contraste entre la luz del evangelio y las religiones paganas. Todo el que está, amén, inmergido en la religión, en las cosas paganas, está en tinieblas. Anda, amén, como dice la Escritura, el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Además, está perdido. Está totalmente desconectado de Dios. Pero vemos que el evangelio es luz, el evangelio es conocimiento de la verdad. Como dijo el Señor Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vemos que, amén, cuando se predica el evangelio, y eso es lo que la iglesia, Dios nos ha encomendado, que prediquemos el evangelio. No que vayamos, no que tratemos de traer, hacer que la gente se entretenga, que la gente, amén, tenga que caerle bien a la gente, sino solamente predicar el evangelio, porque cuando el evangelio se predica tal y como es, entonces trae salvación, trae arrepentimiento, trae luz, trae vida. Entonces vemos aquí, gloria al Señor, que Pablo, estaba allí y dice que se encontró en Atenas, se encontró allí y luego no sabemos la causa por qué fue Timoteo y Silas se quedaron atrás en Berea, pero vemos que si leemos del capítulo 16, vemos, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, amén, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y usted ve, gloria al Señor, Pablo estaba allí, no sabemos si estaba esperando a Silas y a Timoteo para continuar la obra misionera, pero en el capítulo 17, en el versículo 16, vemos que él se encontraba en Atenas y mientras esperaba, dice que él se puso a observar, amén, y entonces vemos que dice que su espíritu se enardecía, amén, había una respuesta a él a ver la idolatría de esa ciudad, amén, de hacer aparentemente un pueblo, una ciudad con tanto conocimiento, tanta filosofía, tanta ciencia, aún así estaban en oscuridad, estaban, amén, en la oscuridad, inmergidos en el paganismo. El paganismo, amén, habla, gloria al Señor, de lo pagano, era cuando se relacionaba con el politeísmo. La palabra politeísta, gloria al Señor, viene del griego polis, que significa muchos, y también theos, que significa Dios. Amén. Entonces, cuando se habla que un pueblo es politeísta, habla de que sirve a muchos dioses. Amén. Pero nosotros conocemos por las Escrituras y sabemos por la revelación divina que solamente hay un Dios, que solamente hay un Creador y un Todopoderoso. Pero vemos que allí se encontraba Pablo y se puso a observar, se puso a ver que esta gente tenían tantos dioses. Y si usted ve la mitología griega, la palabra mitología, que nos habla
que incluso ya, si usted ha leído, amén, toda la mitología griega, que obviamente la mitología es algo que es un mito, no es algo que es comprobable, que no es real, sino era unos relatos, unas fábulas, eran unos pensamientos, unas creencias que ellos tenían en aquella época. Entonces ellos decían, los griegos decían que habían muchos dioses y que habían alrededor de los principales, había uno llamado Zeus, que era el dios de los dioses, amén, y que era el dios del cielo, el dios del trueno. Y allí tenían, amén, altares, tenían estatuas, tenían todas estas cosas a través de toda la ciudad. Estaba llena de todos estos altares, de todos estos, amén, dioses, así decirlo, con D minúscula. Y estaban allí, amén, y se adoraban todos estos dioses. Y cada uno, amén, tenía un rol, tenía una potestad. Y vemos que este dios, Zeus, el principal dios, era representado el dios de los dioses, que tenía control, amén, y decía que era el dios del cielo, el dios del trueno. Por eso decían que cuando tronaba era porque quizá Zeus estaba enojado. Pero vemos que Pablo siente esta inquietud en su espíritu y dice que viendo la ciudad entregada a la idolatría. No solamente eso, porque él nota que, amén, él está allí, pero esta gente está sumido en el paganismo, en la idolatría, sabiendo que estaban en oscuridad. Bendito sea el Señor. Pero vemos que dice, entonces, usted sabe que según la escritura, Pablo iba primeramente a la sinagoga judía. Y iba porque estaba cumpliendo el mandato, dice, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, siempre que Pablo iba a una ciudad, siempre entraba primero a predicar a la sinagoga judía. Luego que, si no la escuchaban, luego se iba, entonces predicaba a los gentiles. Pero vemos que, dice el 17, así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Amén. Entonces vemos que Pablo entonces les hablaba el evangelio. Dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Gloria a Dios. Bendito Dios. O sea que Pablo se encontró, luego que estaba predicando en la sinagoga judía, se encuentra con estos, amén, y estaba, amén, predicando en la plaza cada día, y muchos concurrían. Entonces se encontró con los filósofos, con esta gente, los filósofos de aquel tiempo, que se decía que habían dos escuelas. La escuela de los epicúreos, que era, amén, era una escuela de pensamiento. Usted sabe que el filósofo, amén, de aquel tiempo, los grandes filósofos tenían sus escuelas, tenían sus discípulos, y ellos tenían su línea de pensamiento. Por ejemplo, en el caso de los epicúreos, se dice que, amén, ellos pensaban que el mundo era el resultado que estaba formado por partículas llamadas átomos, y estos, amén, se habían formado de una explosión cósmica quizá, o de algo se había caído por el mero azar o el chance. Pero entonces ellos pensaban que la vida, la felicidad se alcanzaba solamente a través del disfrute de los placeres. Amén. Este era el pensamiento epicúreo. Amén. Dice que estaba prevalente en esta época en Grecia. Amén. Y se expandió por todo el mundo. Y vemos que esta gente solamente, ellos no tenían ellos totalmente se desligaban de todo pensamiento que los hacía a ellos sentirse culpables de que hay una deidad o que hay una autoridad superior que puede traer castigo, que puede traer juicio. Amén. Entonces ellos pensaban, bueno, ellos ignoraban lo que era
lo que era el tener temor por una deidad, y siempre era como el materialismo moderno. Usted ve, si usted ha visto los libros de Carlos Marx y esta gente, grandes exponentes del materialismo, que solamente, y estas cosas que todavía lo estamos viendo, el humanismo, todas estas teorías, todas estas enseñanzas que son humanistas, que son materialistas. Amén, de ahí procede el comunismo. Amén, que rechaza totalmente la existencia de Dios. Amén, para no tener responsabilidad. Pero vemos que la Biblia es clara y nos habla en el libro de Romanos que el hombre no tiene excusa, porque las obras de Dios, la creación, habla de un Dios creador y todopoderoso. Pero vemos que este era el pensamiento de los epicúreos. Dice que habían epicúreos y estoicos. Amén. Entonces, estos epicúreos eran básicamente los materialistas. La gente que solamente piensa en lo material, en lo físico. Bueno, se dice, el pensamiento era de tal manera que decía, bueno, si no lo puedo palpar, si no lo puedo ver, si no lo puedo sentir, entonces no es real, no existe. Y ese es el argumento que hacen los teólogos, los ateos, perdón. Los ateos dicen, amén, que Dios no existe. Amén. Pero entonces, ¿por qué? Porque ellos no lo pueden ver, no lo pueden percibir. Entonces, ignoran las escrituras, ignoran, amén, las cosas de Dios por su propio vano conocimiento. Pero vemos que también existía lo que era la escuela de los estoicos. Los estoicos también eran los que pensaban, amén, que todo existe como es y que nada puede ser cambiado. Entonces ellos pensaban que la felicidad dependía de obedecer las normas establecidas, y eran la gente que, amén, pensaban que todo lo que era inmoral, lo que eran pensamientos impuros, era incorrecto. Entonces el hombre tenía que estar alejado de ello. Y de ahí derivan, amén, por ejemplo, los budistas, amén, que piensan que el estar alejado de las cosas, amén, placenteras, amén, es como estar en la purificación. Por eso que usted ve que en el budismo, los monjes, estos monjes se van y tienen su monasterio allá en las montañas, allá en el Tíbet, en Nepal, y en todos esos lugares apartados, y allí hacen sus monasterios y viven para vivir en una pureza aparentemente espiritual. Amén. Para tener el no contacto con el mundo, para no aparentemente contaminarse, sino llegar a una pureza espiritual. Y amén, cohibirse de las cosas físicas para alcanzar una pureza, una cercanía con el Ser Supremo. Pero vemos que este era el pensamiento. Entonces estos filósofos, dice, epicúreos y estoicos, disputaban con él, y uno decían que qué era decir este palabrero. O sea, que ellos estaban viendo cuando Pablo exponía el evangelio y veía y decía que hablaba de un Dios, de un Cristo crucificado. Amén. Por eso que la Escritura nos dice que, amén, que para el que no es espiritual, el evangelio es como locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Cuando una persona se les predica el evangelio y no lo discierne de una manera espiritual, si no tiene la revelación del Espíritu Santo para arrepentimiento, entonces le parece locura, le parece algo absurdo. Amén. Entonces vemos que dice, ¿qué quiere decir esto? Otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea que, de nuevo, vemos que los epicúreos se fundamentaban que solamente lo material, lo palpable, y no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte. Para ellos morirse, amén, ellos no pensaban que totalmente el espíritu se aniquilaba, pero la idea de la resurrección era algo tremendamente absurdo, totalmente ilógico para ellos, porque ellos pensaban que todo se acababa ahí. La muerte, por ejemplo, decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Por qué? Porque para ellos la vida era todo aquí y todo lo material, y cuando se muere ya se acaba todo. Pero vemos que, gloria al Señor, que según las Escrituras las cosas no son así,
sino que, amén, él hablaba, Pablo les hablaba de la resurrección de los muertos. Dice, y tomándole el versículo 19, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? O sea que se le dio la oportunidad de ir al Areópago. ¿Qué era el Areópago? El Areópago era este lugar donde se reunían, amén, para discutir asuntos de la moral, asuntos muy elevados. Era como una corte, bendito sea el Señor. Y si vemos que era conocido en griego como Areópagos. Amén. La palabra viene del griego Ares, que es el nombre del dios griego de la guerra. Amén. Entonces, este era conocido como la roca de Ares, donde se le celebraban los juicios. Allí estaba la corte, allí estaban donde se discutían los asuntos más elevados de la moral, entonces religiosos. Entonces vemos que este Areópago fue escenario para que el apóstol Pablo le explicara, les trajera, amén, acerca de este Dios no conocido que habla las Escrituras. Pero vemos, gloria al Señor, que le trajeron allí. Pero Pablo, gloria al Señor, vemos que estaba allí en aquel lugar, pero él observó primeramente el comportamiento de esta gente. Vieron que a pesar de su conocimiento, de su filosofía, ellos andaban en tinieblas. Amén. Y así anda el mundo en tinieblas cuando no conocen al verdadero Dios. Amén. Porque la religión, la pagana, todos estos ídolos, la idolatría, amén, llevan al hombre mucho más a la perdición. Llevan al hombre, amén, a llevar una vida totalmente alejada de Dios. Y vemos que Grecia en aquel tiempo era uno de los lugares donde la cultura, el intelecto, amén, era de los más elevados. Y ellos incluso consideraban a la gente que no eran griega, lo consideraban eran bárbaros. Los pueblos bárbaros eran todos aquellos que no tenían ninguna educación, ninguna preparación. Eran gente sin letras, sin vulgo, sin conocimiento. Usted sabe que los mayores filósofos, Grecia, Aristóteles, Platón, todos estos, amén, eran considerados los más sabios de aquel tiempo. Pero entonces esta gente se interesaron en lo que Pablo decía, porque él traía un Dios no conocido. Y vemos que la idolatría era tan en aquella ciudad que donde quiera las calles que usted andaba, siempre había un ídolo, había un Dios de diferente algo. Entonces la cultura en aquel tiempo era que si usted, amén, había un Dios para todo. Por ejemplo, había, como le decimos, Ares, el Dios de la guerra. Amén, había un Dios de la fertilidad, había un Dios de la estrategia. Amén, y todos estos dioses, entre comillas, en minúscula, estaban allí. Y cada vez, ejemplo, si usted tenía un asunto, por ejemplo, familiar, usted iba y sacrificaba a ese ídolo o a ese Dios que era el Dios de la familia para que le resolviera su asunto. Amén. Y entonces se envolvía en la superstición. Pero vemos que entonces seguimos viendo, versículo 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Vemos que ellos conocían muchos dioses, conocían aparentemente toda esta gente, una gama de tantos ídolos que habían en aquella época, pero todo eso era una religión pagana. Tenían sus altares, tenían sus sacerdotes, amén. Pero, amén, dice que había en aquella ciudad, Pablo se encontró con un altar que lo dedicaron al Dios no conocido.
Esto era como para insinuar que si, bueno, por si acaso hay un Dios que no conocemos, también para no faltar el respeto, vamos a ir por si acaso. Entonces, así eran de tan supersticiosos, de tan paganos, que hasta esto ellos traían. Dice al Dios no conocido. Dice, porque el versículo 23, dice el 22, perdón. Entonces Pablo, puesto en pie en el Areópago. Entonces a Pablo se le dio esta oportunidad de pararse en pie en una forma de autoridad para él exponer el evangelio en aquel lugar. Y entonces vemos que el evangelio, amén, debe ser expuesto, amén, a cualquier lugar, en cualquier forma, cualquier tipo de escenario, amén, de la forma que Pablo lo expone, gloria a Dios, entonces ante ellos, para tratarlo de llevarlo al conocimiento de la verdad. Porque como decía, como dice el tema, la religión pagana es oscuridad. Amén. El oscurantismo, la idolatría no es más que estar en oscuridad, estar en tinieblas, espiritualmente hablando. Y mire que yo me he encontrado con personas, si usted ve, amén, de la religión católica, que usted le pregunta, usted le habla, usted le trata de indagar, amén, en qué ellos creen, que de dónde vienen estas cosas, y ellos no le saben explicar, no le saben decir en qué en realidad tienen fe, por qué se inclinan a un ídolo. ¿Qué puede, amén, si un ídolo no es más, no es nada? Como dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que un ídolo no es nada en este mundo. Sabemos que lo que se anida, se pone detrás de ese ídolo, si son demonios, son espíritus. Por eso es que cuando una persona se inclina a una estatua, a un ídolo, se está inclinando a un demonio, está venerando un demonio. Bendito sea el Señor. Pero, amén, vemos que en el tiempo de Israel, en el tiempo de los profetas Isaías, Jeremías, amén, había en Jerusalén lo que se llamaba, gloria a Dios, este lugar, el Valle de Ginón. Dice que allí se sacrificaban niños, había sacrificios humanos al dios Moloch o Molec. Amén. Y entonces, amén, y todas estas cosas que habían allí, toda esta idolatría, todo este paganismo, amén. Pero esta gente, en el tiempo que Pablo está aquí hablando, amén, sacrificaban a estos dioses. Y vemos que, dice Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Y mire la forma de Pablo exponer el evangelio. Y usted sabe que el evangelio, amén, tiene que hacerse con sabiduría de parte de Dios. Amén. No se puede venir y a empezar a insultar a la gente, empezar a decirle: usted es un ignorante, usted es un estúpido, y cosas así que lamentablemente mucha gente que toma, amén, y toma sin tener dirección del Espíritu Santo, empieza en vez de hablar a la gente, tratar de llegar, porque en el caso de Pablo, él tenía un alto conocimiento, pero él decía que él se había hecho judío para los judíos. Se había hecho, amén, esclavo para los esclavos. Y en el asunto de que él se observaba de las creencias de esta gente. Amén. Pero él no lo trataba de una forma, no exponía el evangelio de una manera arrogante, de una manera condescendente, sino que él, gloria al Señor, amén, dice, mire, mirando que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba inscripción al Dios no conocido. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo. Mire esto, amén. El apóstol Pablo está exponiendo el evangelio de una manera que ellos puedan entender, que ellos puedan ver que lo que ellos están haciendo, ellos sin saberlo estaban adorando a un Dios, al Dios no conocido. Ese era el Dios que Pablo les estaba exponiendo a ellos. Lamentablemente, porque vemos que mucha gente que dice que cómo puede una persona adorar a un Dios que no conoce.
¿Cómo puede una persona acercarse a Dios si no lo conoce? Amén. Vemos que la Escritura nos habla que cómo irán aquel si no hay alguien que les predique. Amén. ¿Cómo conocerán, gloria a Dios, cómo irían si no fueren enviados? Bendito sea el Señor. Por eso el papel importante de la iglesia es predicar el evangelio, llevar el evangelio de salvación. Amén. No como estamos viendo en estos tiempos que gente, gloria a Dios, que predicadores y gente se llamados por Dios, lo que hacen que traen, bendito sea el Señor, cosas y fábulas y cuentos, y quieren traer filosofía humana, humanismo, cosas semejantes. Pero el evangelio, gloria a Dios, es suficiente para traer luz, para traer, amén, arrepentimiento. Y vemos que dice que ese Dios sí es quien Dios anuncio. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Amén. Entonces vemos que Pablo le está exponiendo un Dios, el Dios todopoderoso. No como ellos suponían que, por ejemplo, era Zeus, amén, el dueño del cielo, de la tierra. Amén, que había otros dioses semejantes, que había este Dios para la guerra, que había un Dios para la fertilidad, que había un Dios para el amor y todas estas cosas, sino que le está poniendo al Dios todopoderoso, que es el creador de todo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Por eso que usted ve, si vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 20 en adelante, podemos ver como el apóstol Pablo, amén, le está exponiendo de una manera clara de las cosas de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que el evangelio, gloria al Señor, Dios se revela al hombre a través de las cosas creadas. Amén, para que así no tenga excusa. Entonces vemos, gloria al Señor, que el apóstol Pablo sigue exponiendo, amén, a toda esta gente que estaban allí, que eran completamente religiosos. Amén, gente que tenían un concepto, amén, equivocado acerca de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que trae el paganismo, el oscurantismo, las religiones, la gente, cuando está sumergida en estas cosas, simplemente lo que cae en el error, bendito sea el Señor. Pero vemos que dice que está hablando del Dios Todopoderoso, dice que hizo el mundo, las cosas que en él hay. Dice, siendo Señor del cielo y la tierra. ¿Qué está diciendo Pablo? Que usted creen que Zeus no es el Dios de los cielos, ni el del trueno, sino que el Dios todopoderoso, el Dios que ustedes dicen que él es el Dios no conocido, ese es el que ha creado todas las cosas. ¿Qué ha hecho? Bendito sea el Señor. Está contrarrestando la idea que ellos tenían, las teorías que ellos tenían, que mire, esto no es lo que ustedes creen, sino que está probando a través de las escrituras y está recitando el libro de Génesis. Porque si usted vea en Génesis, que nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si usted está estableciendo que es un Dios que creó los cielos y la tierra, amén, no es un Dios que puede encabetarse, que puede confinarse, que puede ser creado por un hombre, por una forma humana. Entonces dice, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, si es un Dios que ha creado todo lo que existe, todo lo que hay, que es el Todopoderoso, no puede ser un Dios que puede ser confinado a una habitación hecha por mano de hombre. Si usted ve en el libro de Segunda de Crónicas, cuando se habla de Salomón dedicó el templo, amén, habla de que, y él reconoce que en su declaración que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, sino que, amén, que él a través de la intercesión, a través de cuando se viene a Dios con arrepentimiento, con corazón sincero, humilde, entonces Dios puede escuchar, Dios puede atender. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. El mismo Isaías en el libro, en capítulo 66, nos habla de que, dice el profeta, que
gloria a Dios, que el cielo es el trono de Dios y la tierra es estrado de sus pies. Dice, ¿dónde me haréis templo donde yo habite? Amén. O sea que no hay templo que pueda abarcar la grandeza, la gloria del Señor, la gloria de Dios. Amén. No hay planeta, no hay galaxia que pueda albergar la presencia de Dios. Entonces vemos, dice que no habita ni es honrado por manos de hombres. Amén. Por eso que usted ve en el nuevo pacto, la Biblia nos habla que el Señor habita en el templo, amén, no hecho por obra de manos, sino que, gloria al Señor, ahora habita en la iglesia, habita en usted y en mí, el Dios Todopoderoso, amén, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, todos aquellos que han recibido al Señor como Salvador personal. Y vemos, gloria al Señor, que el apóstol Pablo le sigue exponiendo y le sigue diciendo, ni es honrado por manos de hombre, ni como si necesitase algo, pues él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea que Dios no necesita de la ofrenda de nadie, del diezmo de nadie. Dios no necesita que usted le dé nada, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. Si usted ve en el libro de los Salmos, nos habla, gloria a Dios, en los Salmos nos habla de que Dios es gloria al Señor, el dueño de todas las cosas. Amén. Amén. La tierra y su plenitud es de Dios, el mundo es lo que en él habita. En el Salmo 24, porque Dios la fundó sobre sus, amén, el cielo es el trono de Dios y la tierra, dice, todo lo que hay es obra de la mano de Dios. Dios no necesita nada del hombre. Pero entonces lo que hacía el paganismo era que si había, ¿verdad?, una persona tenía un conflicto familiar o, por ejemplo, de una relación íntima, venía y es porque eso es lo que ofrece el paganismo. Bueno, si tú tienes un problema, usted ha oído en el caso de este hombre llamado Walter Mercado, todas estas cosas dicen de los astros, dice, bueno, si usted tiene un problema sentimental, venga al Dios del amor, el Dios de amén, San Valentín, no sé, y usted le ofrecía un sacrificio o una ofrenda. Entonces él le rogaba y le imploraba a ese Dios o a ese ídolo, y ese ídolo le respondía, le atendía a su necesidad. Pero vemos que ese era el modelo del paganismo. Pero para Dios, amén, en el Evangelio, amén, Dios es el Dios de todo, el creador de todas las cosas. Él no necesita ninguna ofrenda, amén. Nosotros le damos a Dios por agradecimiento. Y vemos que lo que se está viendo en este tiempo, que gloria a Dios, que gente que está haciendo el Evangelio para comercializar. Amén. Entonces dicen, bueno, tú ofrenda esto, le das a Dios y Dios te va a dar multiplicado. Dios te va a bendecir. No. Amén. Nosotros somos bendecidos por Dios a través de la fe, de nuestra fidelidad a Dios. Amén. Y le damos por agradecimiento, pero yo no puedo comprar a Dios dándole, amén, da una ofrenda de 1,000 y te van a dar 10,000 para atrás. No, porque esto no es un negocio. Amén. Las cosas de Dios no necesita el dinero de nadie. Amén. Si la obra de Dios necesita del soporte de nosotros, porque no le vamos a pedir a los inconversos que soporten la obra de Dios, que mantenga la obra de Dios, sino que la obra de Dios se mantiene con recursos amén, económicos. Para pagar el templo de la iglesia se necesita dinero, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar todo. Amén, muchas cosas. Es necesario que los hijos de Dios, los cristianos, sean los que sustenten la obra de Dios, que es, amén, algo bíblico. Pero Dios en sí no necesita el dinero de nadie, sino que nosotros mismos somos los que somos bendecidos cuando damos para la obra de Dios, cuando aportamos para Dios, cuando bendecimos a la obra de Dios. Somos entonces bendecidos por nuestra fidelidad, por nuestra fe. Amén. Entonces vemos, dice que no es honrado ni necesita algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres
para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Usted ve que, amén, contrario al pensamiento griego, que ellos pensaban que eran la raza predilecta, que eran la raza superior, y que todo el mundo, todos los otros eran bárbaros, eran gente sin conocimiento, no eran gente elegida. Pero Pablo está refutando este pensamiento, y este pensamiento, amén, de que ellos eran raza superior, sino que le está diciendo que de una sangre, o sea, de un linaje, Dios ha sacado todos los hombres para que habiten en la faz de la tierra. O sea, que todo viene de un mismo origen. Amén, porque en Dios no hay acepción de personas. Para Dios, una persona, un americano blanco con ojos azules y uno de color, de raza, de color negro, que esté allá en el África, que sea pobre, no importa, para Dios todos los dos hombres son iguales. Lo que hacen diferencia son el humano, lo político, las naciones. Y ese era, amén, el pensamiento de Hitler, de los nazis, que ellos decían que eran la raza predilecta, que era la raza escogida y todo lo demás eran razas inferiores. Por eso que, amén, el pensamiento nazi, el pensamiento de Hitler era eliminar a todas las razas inferiores. ¿Para qué? Para que la raza predominante, aparentemente, según ellos, prevaleciera. Pero vemos, gloria a Dios, que eso es totalmente contrario a la revelación de Dios, a la palabra de Dios, porque dice que de un hombre, si usted ve, todos nacimos, amén, de un hombre y una mujer, Adán y Eva, amén, y ahí se multiplicó la raza. Luego vemos como Noé, después del diluvio, fue y se multiplicaron y fueron y expandieron. Los hijos de Noé fueron, amén, Cam, Sem y Jafet, y popularon la tierra, y Dios le dio mandato para que fueran y se multiplicaran. Y de ahí salen todas las naciones, todas las razas, todos provienen de una misma raza, de un mismo linaje. Bendito sea el Señor. Entonces dice, y Él ha fijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Todo en el versículo 27. Y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces sigue Pablo exponiendo y diciéndole las razones de que Dios ha trazado un límite, que ha trazado un momento para que los hombres busquen a Dios. Antes de Cristo, de la revelación de Cristo, vemos que, amén, los hombres estaban en el paganismo, en la idolatría. Y Dios dice que pasó por alto esto, pero hasta un tiempo donde vino el Señor Jesús. Amén. Y de ahí en adelante, Dios ha querido que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que vengan al arrepentimiento, para que sean iluminados por Dios. Y vemos que dice, bendito sea el Señor, aunque ciertamente no está lejos de todos vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. El mismo Pablo está citando uno de los poetas griegos, amén, que escribió esto, dice que somos linaje suyo somos. Hablando, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar de la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea que está exponiendo por qué Dios no puede ser un Dios que sea hecho de material humano, de material hecho de hombre, de escultura, de oro, de plata o de imaginación de hombre, si Dios no es espíritu. Amén. Y es en espíritu, en verdad, es necesario que le adoremos, que le busquemos. Usted no puede poner una imagen y de hacerle eso a un Dios, porque eso es abominación delante de Dios, porque Dios es espíritu. Nosotros no, Dios no puede caber en la imagen, es tan grande que no puede caber en la imagen humana, no puede ver hecho de manos humanas. Entonces vemos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien le designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea que está hablando que Dios, desde tiempos antiguos, desde antes de la venida de Cristo, la primera venida, ha establecido, ha pasado por alto la ignorancia de los hombres. Pero ya, amén, ya que
con el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, ha dado, bendito sea el Señor, ya para que los hombres se arrepientan, para que los hombres crean en Dios, porque dice Jesús que es la imagen del Dios invisible. Bendito sea el Señor. Entonces, a través de Él, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, entonces los hombres, amén, esto nos lleva al arrepentimiento, a la fe. Amén. Dice que por cuanto ha establecido un día. La Biblia dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si escuchares mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque estamos viviendo en el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia, donde Dios, este es el día donde tenemos que buscar a Dios. Y si vemos la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, vamos a ver que dice, hay un llamado claramente a buscar a Dios. Vamos a ver, libro de los Hebreos, en capítulo 4, versículo 16. Gloria al Señor. Porque dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que está establecido, gloria a Dios, que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Todo aquel que cree en Cristo, amén, tiene oportunidad de salvarse porque hay un día establecido por Dios que Él juzgará a todas las naciones, a todo el mundo. ¿A través de aquel que lo hizo? Bendito sea el Señor. A través del Señor dice que el cual le resucitó de los muertos. Bendito sea el Señor. O sea que este mismo Jesús que es ahora el Salvador del mundo, el Mesías, amén, el Dios Todopoderoso, el que podemos venir a Él y a través de su sangre y de la fe en Cristo podemos ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Pero ahora, gloria a Dios, habrá un día donde este mismo Jesús se sentará como juez para juzgar a las naciones. Perdón. Y vemos, gloria al Señor, que todavía, gloria al Señor, el Señor va a juzgar. Porque la Biblia dice, ¿quién es el que juzgará? Sino Cristo murió. Por tanto, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero algún día se sentará como juez. Amén. Para juzgar, no solamente porque, amén, todo el que se pierde no porque ha rechazado el sacrificio del Señor. Entonces vemos que un día Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo que de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea que muchos de ellos no creyeron. Y usted ve, gloria al Señor, así es el Evangelio. Se predica, pero hay gente que creen, hay otros que no creen. Pero gloria al Señor, siempre el Evangelio da fruto. Amén. Siempre una vez al 100 por 1, al 30 por 1. Amén. Hablando del fruto individual, pero también acerca de que el Evangelio, según las Escrituras, vemos que, acuérdense la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar. Y Jesús explica qué es el significado de la semilla. La semilla es la palabra. La tierra, el terreno son los hombres. Unos cayeron junto al camino. Dice que el calor fueron holladas por los hombres y no dieron fruto. O sea que también el Evangelio cuando se predica hay diferentes frutos, hay diferentes terrenos. La semilla se riega, pero amén, hay diferentes efectos en la vida del hombre. Y vemos que dice que esta gente se burlaron de Pablo. Y unos decían, te oiremos en otra ocasión. Pero la Biblia dice que hoy es el día aceptable. Nosotros no podemos dejar para mañana porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Mañana puede ser muy tarde. Amén. Cuando se predica el Evangelio, la Biblia dice, hoy es el día aceptable. Si una persona, hoy es el día de salvación. Amén. Y, gloria a Dios, no sabe, gloria a Dios, escuchaba un testimonio de una joven que le predicaba a una persona y ella decía, no, yo estoy muy joven para convertirme. Pero dice que al día siguiente ella pasó cruzando la calle y vino un carro y la atropelló y quedó muerta instantáneamente. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una oportunidad para que se arrepintiese, porque nadie sabe, solamente Dios sabe
cuánto una persona va a vivir. Así que siempre que se predica el Evangelio, siempre se tiene que presentar el plan de salvación para que la gente pueda o no aceptar o rechazar el mensaje. Porque no sabemos, no hay una segunda oportunidad. No sabemos si, amén, qué va a ser de esa persona. Entonces vemos que Pablo dice, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio del Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea que vemos el efecto del Evangelio. Amén. En este lugar no hubieron muchas conversiones, no hubieron muchos milagros, pero sí se llevó el Evangelio. Sí hubieron algunos frutos. Amén. Porque esto es lo que trae el Evangelio. Pero hubieron luz para esa ciudad. Amén. Trajeron, gloria a Dios, porque eso es lo que trae el Evangelio de Cristo. Amén. En un mundo de oscuridad religiosa, de oscurantismo, de religiosidad. Amén. Lo que tenemos que predicar el Evangelio, llevar la verdad, porque la verdad trae luz, trae, amén. Y cuando la persona se arrepiente, puede alcanzar la luz, la misericordia, la salvación a través del Evangelio de Cristo. Amén. Cuando una persona, la palabra arrepentimiento viene del griego metaneo, que significa un pensar diferente, un reconsiderar, sentirse compunción por el pecado, por la forma de vida. O sea, que debe haber un cambio, debe haber un fruto, amén, del Señor. Por eso que la Biblia nos habla, amén, dice que el Juan el Bautista predicaba el evangelio del arrepentimiento. Porque para uno volverse, tener contacto con Dios, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Tiene que haber un cambiar de parecer. Amén. Dice y esto conlleva a dar fruto. Cuando una persona verdaderamente ha aceptado al Señor, se ven los frutos dignos de arrepentimiento. Una persona puede decir que cree en Dios, que es cristiano, pero la Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Y usted ve que mucha gente no hay fruto de arrepentimiento. Siguen igual, no cambian. Pero, amén, eso es lo que da testimonio de que una persona en verdad, verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor. Ha sido una nueva criatura a través de sus frutos, bendito sea el Señor. Y eso es lo que trae cambio, lo que trae, amén, luz a la vida, lo que trae luz a la familia. Entonces tenemos que tener en cuenta, como dice el tema, gloria a Dios, que el Evangelio es luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces cuando se evangeliza, cuando se habla la verdad, amén, le da una oportunidad al hombre para aceptar o rechazar. Bendito sea el Señor para siempre. Así que, gloria a Dios, hasta aquí la palabra. Que Dios les bendiga de una manera especial. Quiero orar y dar gracias a Dios por permitirme una vez más llegar a todos ustedes. Y espero que haya sido de bendición. Amén. Si usted tiene un comentario, tiene alguna pregunta, por favor escríbanos, dejen su comentario. Amén. Y así, gloria a Dios, le estaremos respondiendo o orando por su necesidad y su petición. Así que oramos en esta tarde. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú has permitido que podamos llegar a las vidas, a los hermanos. Mira, Señor, sigue bendiciendo a la iglesia del Bronx, a la iglesia, amén, que presidimos por la gracia y misericordia de Dios. A cada uno de ellos, fortalécele, ayúdale. Dale la fuerza, Señor, a todos los amigos que me escuchan, Señor, para que tú, Señor, estés tocando sus vidas, Señor, que tú permita que ellos puedan arrepentirse, que ellos puedan acercarse a ti, el único Dios verdadero y todopoderoso, y vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad los hará libre, bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre del poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta pronto.